¿Alguna vez te has preguntado si existe un país en el mundo donde, con tan solo 3 palabras pronunciadas, un hombre puede disolver su matrimonio sin necesidad de acudir a un notario, presentar documentos oficiales, realizar reuniones cara a cara o incluso justificar el motivo de la separación? La respuesta, sorprendentemente, es afirmativa, y esa nación tiene una peculiaridad adicional. En ese mismo lugar, también se celebran matrimonios. Sin embargo, en ese país no solo existen reglas simplificadas para terminar un matrimonio, sino que además se prohíben ciertas cantidades excesivas de alimentos en las celebraciones y, en algunas circunstancias, los recién casados pueden incluso encontrarse en situación de detención. ¿Qué pensarías si te dijera que, en ese país, puede haber lágrimas en un funeral o que ciertos actos considerados ilegales en otros lugares aquí podrían ser castigados? Aunque parezca increíble, toda esta realidad forma parte del día a día en un país que, por su carácter remoto y montañoso, casi pasa desapercibido ante el resto del mundo. Sin embargo, su historia y sus particularidades pueden llegar a conmoverte en lo más profundo del alma. Hoy, en compañía de Belamunda, nos embarcaremos en un recorrido por uno de los países más secretos y menos conocidos de Asia Central, un territorio que guarda secretos tan antiguos como sus imponentes montañas. Para comenzar, hablemos de su ubicación y sus datos geográficos. Cuando pensamos en Asia, nombres como China, Japón o la India suelen venir a nuestra mente, grandes potencias con historias milenarias y vastos territorios. Si, en cambio, nos centramos en la región de Asia Central, entonces quizás nos vengan a la cabeza países como Afganistán, Pakistán o algún otro que consideramos más familiar, incluso Turkmenistán. Pero, ¿qué pasa con Tayikistán? Es probable que nunca hayas oído hablar de él o, si lo has hecho, solo en breves referencias, sin conocer realmente lo que lo hace tan singular y especial. Pues bien, nuestro viaje comienza precisamente allí, en ese país casi invisible en el mapa, en una nación que fue parte de la antigua Unión Soviética y que se encuentra en el corazón mismo de Asia Central. Limita al sur con Afganistán, al oeste con Uzbekistán, al norte con Kirguistán y al este con China. Es decir, se encuentra literalmente atrapado entre potencias regionales, enfrentando conflictos constantes y rodeado por una cadena montañosa que prácticamente lo abraza. ¿Y qué montañas son estas? Más del 90% de su territorio está cubierto por cadenas montañosas que parecen elevarse hacia el cielo, formando un impresionante telón de fondo para su paisaje. Lo más destacado de estas montañas es su paz, por ello a menudo se les denomina el techo del mundo, ya que en ellas se encuentran algunos de los picos más altos de Asia, que superan los 7.000 metros de altura. Este pequeño país, con una extensión que no alcanza las 140.000 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de la superficie de España, presenta un clima extremo que varía dependiendo de la altitud, desde un calor abrasador en las zonas bajas hasta un frío glacial en las alturas más elevadas. ¿Qué significa todo esto? Que, a pesar de su aislamiento, de parecer casi inalcanzable para el resto del mundo, Tayikistán está lleno de paisajes impresionantes y de historias que aún permanecen desconocidas para la mayoría de las personas. Es en este escenario donde comienza nuestro viaje. Pasando a su historia, mucho antes de que Tayikistán se convirtiera en un país montañoso y aislado en el corazón de Asia Central, esta tierra fue hogar de algunas de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de la antigüedad. Durante siglos, esa región sirvió como una parada fundamental en la antigua Gran Ruta de la Seda, una vasta red de caminos comerciales que conectaba Oriente y Occidente, facilitando el intercambio de bienes, culturas y conocimientos. En esa ruta transitaban caravanas de China, comerciantes provenientes del Oriente Medio, conquistadores de distintas partes de Asia Central e incluso Alejandro Magno, quien en sus campañas militares atravesó estas tierras en busca de nuevos horizontes. A lo largo de la mayor parte de su historia, el territorio que hoy conocemos como Tayikistán estuvo bajo el dominio de poderes vecinos y fuertes imperios. Primero fueron los persas, que dejaron su huella en la cultura y la historia de la región. Luego llegaron los estados islámicos medievales en Asia Central, como el Imperio Samánida, que trajo prosperidad, avances en artes, ciencias y literatura, enriqueciendo la civilización local y dejando un legado que aún perdura en sus tradiciones y en sus ruinas. Con el paso del tiempo, las invasiones mongolas marcaron un capítulo oscuro en la historia de esta región, dejando una huella imborrable en su memoria colectiva.
Bajo el liderazgo de Gengis Khan, estas hordas conquistadoras avanzaron con una ferocidad implacable, arrasando todo a su paso, destruyendo ciudades enteras y sumiendo a sus habitantes en el caos y la desolación. La devastación que provocaron fue tal que muchas áreas quedaron en ruinas, y las historias de esas épocas pasaron a ser relatos de destrucción y supervivencia que se transmitían de generación en generación. A lo largo de los años, en un proceso que duró varias décadas, estas tierras fueron conquistadas y reconquistadas en múltiples ocasiones por diferentes pueblos y imperios, dejando un legado de conflicto y resistencia que aún perdura en la memoria histórica local. Mucho más tarde, en el siglo XIX, la región fue incorporada al dominio del Imperio ruso, que la anexó formalmente y la integró en su vasto territorio. Durante ese periodo, la región dejó de ser una entidad autónoma y pasó a formar parte de un vasto territorio bajo control extranjero, en el que a veces se la consideraba una colonia, sometida a la voluntad de una potencia extranjera, y en otras ocasiones, se la veía como una provincia más dentro del enorme imperio zarista. Este dominio duró varias décadas y dejó profundas huellas en la estructura social, económica y política del territorio. La esperanza de obtener independencia empezó a gestarse en las décadas siguientes, pero no fue sino hasta el año 1991, con el colapso de la Unión Soviética, que finalmente logró su autonomía política. Sin embargo, esa independencia, en lugar de traer alegría y prosperidad, trajo consigo un período de gran sufrimiento y caos. En el año siguiente, el país se vio sumido en una sangrienta guerra civil que duró aproximadamente 5 años, devastando comunidades enteras, cobrando decenas de miles de vidas humanas y destruyendo los restos de una economía que ya estaba frágil. Desde entonces, Tayikistán ha estado en una ardua lucha por recuperarse, tratando de reconstruir su país desde las cenizas del conflicto, pero aún persiste en un ambiente pesado, marcado por la pobreza y la inestabilidad. Una parte significativa de su población ha optado por vivir en el extranjero en busca de mejores oportunidades, dejando atrás sus raíces en busca de un futuro más prometedor. Por otro lado, el poder político ha permanecido en manos del mismo presidente desde 1992, consolidando una continuidad que muchos consideran una forma de dominación. La historia de Tayikistán puede entenderse como un relato de dominación, resistencia y olvido. Un país que pasó la mayor parte de su existencia bajo la sombra de otros imperios, y que aún se encuentra en un proceso de definición, intentando descubrir quién es realmente y hacia dónde se dirige en su camino hacia el futuro. En lo que respecta a su población, religión y creencias, hoy en día, muy pocas personas habitan en estas tierras, aunque en realidad la cifra total de habitantes supera los 10 millones. La mayoría de sus residentes son tayikos, un pueblo con raíces profundas en la cultura persa, pero también conviven en este territorio uzbekos, provenientes de Uzbekistán, así como rusos, descendientes de la antigua Unión Soviética, y kirguisos, originarios del vecino país de Kirguistán. En los últimos años, un flujo constante de miles de afganos ha cruzado la frontera en busca de refugio y protección, huyendo de la violencia y la incertidumbre que azotan su país. Cada uno de estos grupos trae consigo sus propias tradiciones, su gastronomía y formas particulares de hablar que enriquecen el mosaico cultural de la nación. Sin embargo, a pesar de las diferencias, la gente suele vivir en comunidades cercanas unas a otras, especialmente en las zonas montañosas y remotas, donde las tradiciones permanecen intactas y las relaciones sociales están profundamente arraigadas en la convivencia diaria. La religión predominante en el país es el Islam sunita, que influye en muchas de las costumbres y prácticas cotidianas. No obstante, a pesar de la fuerte presencia de la fe musulmana, muchas personas continúan siguiendo costumbres que tienen raíces en tradiciones antiguas, algunas de las cuales están desapareciendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, en la llegada de la primavera, se celebra el Navruz, el Año Nuevo persa, con festivales llenos de alegría, bailes tradicionales, platos especiales y rituales relacionados con la naturaleza y la renovación. En estos momentos, los habitantes hacen votos en santuarios ubicados en lo alto de las montañas, y llevan amuletos para protegerse del mal de ojo. En los pueblos, sentarse juntos en la mesa, tal como era la tradición en muchas comunidades tayicas, no era simplemente una cuestión de conveniencia o costumbre. Representaba un acto de unión, respeto y convivencia que fortalecía los lazos familiares y sociales.
La reunión comenzaba con la preparación de los pequeños aperitivos, conocidos como snacks, que consistían en una variedad de frutos secos, nueces y trozos de colba, un dulce tradicional. Estos primeros bocados servían para abrir el apetito y crear un ambiente acogedor, donde todos los presentes podían compartir un momento de tranquilidad antes de la comida principal. Seguidamente, se servía la sopa, un plato reconfortante que simbolizaba hospitalidad y calidez. La carne, que podía ser de cordero o de otra carne seleccionada, llegaba en un momento en el que el aroma ya había comenzado a llenar el aire, despertando los sentidos y preparando a los comensales para el plato principal. Y, por supuesto, el plato más esperado por todos, especialmente por los adultos y niños, era el pilaf, conocido también como oz, una preparación que despierta pasiones y que en la cultura tayika posee un lugar especial en el corazón de cada hogar. El pilaf es una receta que combina arroz guisado con zanahorias tiernas, carne de cordero en su punto justo, y una generosa cantidad de aceite, todo cocinado en un caldero profundo colocado directamente sobre el fuego, lo que le confiere un sabor ahumado y una textura única. En ocasiones, se le añaden ingredientes adicionales como garbanzos, frutos secos o incluso cabezas de ajo enteras, que aportan aromas intensos y un carácter distintivo a este plato emblemático. La preparación de este arroz guisado requiere paciencia y destreza, ya que cada ingrediente debe integrarse en perfecta armonía para lograr ese sabor inconfundible. Pero lo que hace aún más especial a esta comida compartida es la manera en que todos participan en ella. Es tradición que todos coman de un mismo plato grande, utilizando una cuchara grande o incluso a mano, en un estilo que puede parecer rústico, pero que refleja la cercanía y la confianza entre los comensales. Sin embargo, toda esta ceremonia culinaria pierde su significado si no se acompaña del elemento más esencial, el pan. El pan, en la cultura tayika, no es simplemente un alimento, es un símbolo de vida, sustento y respeto. El pan plano, redondo y horneado en un horno de barro, acompaña absolutamente todas las comidas y, en muchas ocasiones, representa la presencia de la abundancia y la hospitalidad. La ausencia de pan en la mesa genera una sensación de vacío, como si faltara algo fundamental, porque en realidad, sin pan, la comida parece incompleta y vacía. Es común que, aunque se sirvan arroz, carne o frutas, si no hay pan, muchos consideran que no hay nada para comer en realidad, y expresan esa percepción en palabras. El respeto por el pan en la cultura tayika es tan profundo que se considera casi sagrado. Cuando el pan cae al suelo, en lugar de ser despreciado o desechado inmediatamente, se le busca un destino digno. Se coloca en la pared, en el techo o sobre una piedra, para que puedan ser aprovechados por los pájaros o los perros. En ningún caso, el pan plano se puede colocar boca abajo, ya que se cree que esto trae mala suerte y puede traer mala fortuna a la familia o a la casa. Solo se permite poner otro pan plano encima, como símbolo de respeto y continuidad. Romper estas reglas o poner el pan en un lugar inapropiado sería visto como una falta de respeto a la casa y a sus tradiciones. Otra de las recetas tradicionales que forman parte del patrimonio culinario tayiko es el kurutop, un caldo enriquecido con bolitas de queso seco disuelto en agua, que se vierte sobre trozos de masa de hojaldre. A este plato se le añaden cebollas fritas y verduras, sin carne, pero que aportan una textura y un aroma intensos, haciendo que cada cucharada sea una experiencia de sabores auténticos y reconfortantes. La preparación de este plato refleja la sencillez y la creatividad de la cocina casera, donde todo se centra en la unión y en la celebración de los ingredientes disponibles. En verano, en los bazares, la escena se llena de vida y color, con puestos repletos de frutas frescas, melones dulces y jugosos, granadas cargadas de semillas rojas y brillantes, albaricoques aromáticos, uvas de diferentes variedades e higos que parecen conservar toda la esencia del verano. Todo esto, que en su origen es completamente natural y económico, refleja la abundancia de la temporada y la generosidad de la tierra. La celebración alcanzaba una magnitud verdaderamente impresionante, llena de detalles que reflejaban la riqueza cultural y social de la comunidad. La festividad se extendía durante días enteros e incluía una abundancia de comida deliciosa, que deleitaba a todos los presentes con sus sabores tradicionales y auténticos. Los bailes folclóricos, llenos de gracia y color, se convertían en el corazón de la celebración,
donde tanto los invitados locales como los visitantes de diferentes partes del mundo se entregaban a la alegría del momento, formando un mosaico de pueblos y culturas que se entrelazaban en un solo evento. En aquellos tiempos, esta festividad alcanzaba tal magnitud que parecía que no existía límite para la generosidad. La gente gastaba sin restricción, disfrutando del momento y de la compañía, con una alegría contagiosa que llenaba cada rincón de la celebración. Al menos así era en épocas anteriores, cuando la festividad no estaba aún regulada o limitada por órdenes superiores, que con el tiempo comenzaron a imponer ciertos controles para moderar los excesos. Sin embargo, en este relato no nos detendremos en esos cambios, ya que prometimos contar esa parte más adelante, cuando el tiempo lo permita. Lo que sí vale destacar es que, tras cubrir todos los gastos necesarios para la celebración, si quedaba algo de dinero, la costumbre indicaba que se destinaba a comprar atún, un producto que en aquella cultura adquiría un significado especial, quizás por su valor nutritivo o por su simbolismo en ciertas tradiciones culinarias. Un ritual curioso, y que resulta bastante llamativo, es el de lanzar parte de la propina de la boda a las damas de honor. La creencia popular sostiene que quien logre atrapar esa propina, seguramente encontrará la felicidad en el amor, un acto que combina la superstición con la alegría compartida en una ocasión tan significativa. La tradición de lanzar el ramo de flores también forma parte de esta celebración, aunque las características reales de la ceremonia suelen comenzar mucho después, cuando la pareja vive su historia de amor y felicidad, que se supone será eterna, o al menos así se desea, que vivan felices para siempre. En la cultura tayika, muchos hombres contraen matrimonio y, en poco tiempo, se ven en la necesidad de partir al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales. Esto provoca que la mujer que permanece en casa pase a convertirse en una especie de no esposa, en una figura que ocupa un rol casi permanente de madre y cuidadora. Ella se encarga de cuidar a los niños, de mantener el hogar en orden e incluso de velar por la nuera, si la hay. La esposa, en este contexto, casi se vuelve una invitada bajo la supervisión constante, una presencia que, en muchos casos, se vuelve casi permanente en el entorno familiar. La relación matrimonial, en muchas ocasiones, se reduce a una especie de acuerdo social que, si fracasa, deja a uno de los cónyuges en una situación de vulnerabilidad absoluta. Para un hombre, el divorcio puede ser considerado un asunto sencillo, incluso basta con pronunciar la palabra 3 veces para poner fin a un matrimonio. La palabra talak, incluso cuando se dice por teléfono, tiene un poder casi automático que libera al hombre de sus obligaciones y responsabilidades. La mujer, en cambio, enfrenta un proceso mucho más largo y arduo, que puede convertirse en una verdadera prueba de resistencia. A menudo, la mujer es culpada y marginada, dejándola al margen de la vida social, lo que complica aún más su situación y su bienestar emocional. Un dato interesante, difícil de olvidar, revela que en Tayikistán, particularmente en las zonas rurales, las cejas gruesas y separadas se consideran poco atractivas o raras. La belleza ideal para ellas es una ceja ancha, que en realidad puede ser una sola ceja unida en el centro, formando una línea continua. Las mujeres incluso unen sus cejas con maquillaje o mediante tatuajes temporales, una práctica que para ellas no resulta extraña ni fea, sino todo lo contrario. Representa un símbolo de pureza, feminidad y orgullo. En ese contexto, tener una ceja ancha o una uniceja se convierte en un signo de belleza y de identidad cultural, una muestra de fortaleza y autenticidad que las enorgullece. Hablando de orgullo, la educación y el respeto en esta cultura siguen reglas muy estrictas. Los hombres saludan con un fuerte apretón de manos, acompañado de palabras amables y corteses, como una forma de mostrar su respeto y consideración hacia los demás. Las mujeres, por su parte, se saludan besándose en la mejilla, un acto que refleja cercanía y afecto, pero siempre dentro de un marco de respeto y tradición. Cuando se comparte la comida, nadie toca el plato del mayor en la mesa hasta que él lo hace, y cada uno de estos lugares posee su propia gama de colores, que van desde el profundo azul hasta el vibrante verde esmeralda, creando un espectáculo visual que cautiva a cualquier visitante. Entre estas maravillas naturales, mi memoria evoca un antiguo nombre, Alejandro Magno. Se dice que este gran conquistador pasó por estas tierras en algún momento de su historia, y en honor a ello,
El lago cercano recibió el nombre de Iskanderkul, un nombre que en la lengua local significa literalmente «lago de Alejandro». Para entender mejor, hay que saber que en esta región, a Alejandro lo llaman simplemente Iskander, que es la forma en que los habitantes de aquí se refieren a él. Sin embargo, surge la duda, ¿esto es solo una leyenda o realmente hay evidencias que confirmen esa visita? La verdad, nadie puede asegurarlo con certeza. Pero hay una cosa que no se puede negar, la belleza del lago en sí mismo es absolutamente impresionante. Su superficie, como un espejo gigante, refleja con perfección las paredes rocosas que lo rodean, formando un paisaje que parece sacado de una pintura. La calma que transmite invita a perderse en la contemplación de la naturaleza en estado puro. Si alguien busca sumergirse por completo en un entorno natural, el Valle de Pomir, en esta misma región, es uno de esos lugares que dejan huella. Aquí, las montañas más altas del mundo atraviesan el país de extremo a extremo, conectando diferentes regiones y ofreciendo vistas que dejan sin aliento. A lo largo de estos caminos, que cruzan valles, mesetas y tierras donde todavía se escucha el antiguo idioma Yagno, un dialecto que ha sobrevivido en las comunidades del Valle de Yagno, uno puede experimentar la historia viva de un pueblo que ha mantenido sus tradiciones a lo largo de los siglos. Este país realmente fascina a quien lo visita, ya sea por sus paisajes, su gastronomía, su historia o sus costumbres ancestrales. Pero, como en todo, no todo resulta ser tan sencillo o idílico como parece a simple vista. Hablando de historias sorprendentes, la séptima historia que quiero compartir es acerca del arco iris, símbolo de esperanza y belleza en muchas culturas. En este país, el arco iris ha llegado a tener un significado político y simbólico muy particular, asociado con el poder absoluto. ¿Recuerdas que mencionamos anteriormente cómo las bodas ya no se celebran con la misma pompa y circunstancia de antes? Ahora entenderás por qué. Desde 1992, Tayikistán ha estado bajo el mandato de una sola persona, un hombre que ha concentrado en sus manos la mayor parte del poder político y social. Su nombre es Emomali Rahmon, y desde entonces, su influencia en el país ha ido en aumento. Este líder cambió la constitución, eliminando las restricciones que limitaban los mandatos presidenciales, y desde el año 2016, la ley permite que un presidente permanezca en el cargo de forma indefinida, sin límite de reelecciones. Literalmente, eso significa que Rahmon puede seguir en el poder para siempre si así lo desea. Hoy en día, su figura es casi considerada sagrada por muchos. Lleva los títulos de fundador de la paz, de la unidad nacional y de la patria misma. Su imagen está por todas partes, cubriendo las calles, los edificios públicos y los medios de comunicación del país. Los medios estatales lo comparan constantemente con el sol, símbolo de poder y vitalidad, y todos los ciudadanos están obligados a dirigirse a él con respeto, llamándolo su excelencia. Pero la influencia de Rahmon va mucho más allá de los símbolos y los títulos. Su familia ocupa puestos clave en el gobierno. Su hijo preside el Parlamento, su hija dirige la administración presidencial y su yerno controla el Banco Nacional. La mayoría de los dirigentes políticos provienen del mismo pueblo donde nació Rahmon, lo que evidencia cómo el poder se ha convertido en una especie de negocio familiar. Aquellos que intentan cuestionar el sistema y hacer preguntas sobre su funcionamiento enfrentan consecuencias severas, incluyendo la prisión. En 1989, en el mismo año en que Rahmon empezó a consolidar su liderazgo, un periodista que investigaba casos de corrupción fue encarcelado, y en la actualidad, el uso de un vocabulario complejo y técnico en las noticias puede resultar en multas considerables. Las autoridades justifican estas medidas argumentando que ese lenguaje difícil de entender interfiere en la comprensión del pueblo, y que por ello, es necesario regularlo. Créase o no, en este país, un periodista puede ser multado con una cantidad equivalente a aproximadamente $100 por utilizar palabras que las autoridades consideran demasiado raras o difíciles. La religión, por su parte, también está sometida en algunos países. Las restricciones y las prohibiciones parecen extenderse mucho más allá de lo que uno podría imaginar, afectando incluso los aspectos más sencillos y naturales de la vida cotidiana, como la celebración de eventos familiares o el duelo por seres queridos.
Por ejemplo, en ciertos lugares, no se permite celebrar banquetes en salones ni en restaurantes, lo cual puede parecer una medida drástica e incluso excesiva para quienes valoran la libertad de organizar reuniones en espacios adecuados y confortables. La imposición de multas inmediatas ante la realización de estas celebraciones revela una política de control rígido, que no duda en sancionar severamente incluso las expresiones de alegría o gratitud en torno a eventos tan importantes como las bodas. En esos sitios, una boda típica, que en muchas culturas es una ocasión de abundancia y alegría, con mesas llenas de comida y momentos de celebración, se convierte en una escena que puede desencadenar la intervención de las autoridades. La policía, en ocasiones, llega de manera abrupta a estos eventos, tocando la puerta sin previo aviso, con la intención de retirar los alimentos y acusar a la familia de ostentación o de gastar en exceso en una época en la que, supuestamente, la modestia y la austeridad deben prevalecer. Aunque estas medidas puedan parecer duras, la realidad muestra que tales incidentes no son aislados, sino que se han convertido en una situación bastante común, casi habitual en esas comunidades. Mientras los preparativos para una boda avanzan en el hogar familiar, con toda la ilusión y los esfuerzos habituales para hacer que ese día sea especial, de repente aparecen los funcionarios del Estado, con la autoridad para confiscar la comida y justificar sus acciones argumentando que el menú preparado no corresponde a los medios económicos de la familia. La acusación principal suele ser que la celebración representa un despilfarro, un gasto excesivo que no se ajusta a las normas sociales o a la austeridad impuesta por las autoridades. Y, en ese momento, todo parece concluir, sin margen para discusión, porque en esas circunstancias no hay espacio para la resistencia ni para las justificaciones. Simplemente, la fiesta debe detenerse. Incluso en momentos tan dolorosos como los funerales, donde la gente busca expresar su duelo y despedir a sus seres queridos con respeto y sinceridad, las restricciones también son severas. En el año 2017, las autoridades prohibieron expresiones ruidosas de luto, como los llantos fuertes o las procesiones fúnebres, y también restringieron ciertos gestos que en muchas culturas son considerados signos de dolor profundo. Por ejemplo, se estableció que no era permitido arrancarse el cabello en señal de angustia ni golpearse el pecho en señal de duelo. Incluso, se prohibió que los familiares expresaran su dolor públicamente, en la calle. Todo debe mantenerse en silencio, en una especie de contención forzada, bajo la justificación de que esas manifestaciones podrían afectar la moral pública o la imagen del país. Estas medidas, que parecen extremas, son defendidas por los funcionarios como una forma de mantener la modestia y la moralidad en la sociedad, en nombre de un supuesto bien común. Sin embargo, para muchos, estas restricciones representan en realidad una forma de fortalecer un control absoluto del Estado sobre la vida de las personas, donde incluso la expresión del dolor y la tristeza se ve limitada y restringida en nombre de la moralidad pública. La libertad de llorar a los seres queridos, de expresar el duelo de manera sincera y profunda, parece estar siendo cercenada en nombre de una supuesta modestia que, en realidad, puede interpretarse como un intento de acallar las emociones y de ejercer una vigilancia constante sobre cada aspecto de la existencia cotidiana. Todo esto nos conduce a una reflexión profunda. El país que alguna vez fue conocido por su belleza antigua, su cultura rica y sus contrastes únicos, hoy enfrenta una realidad donde la libertad individual se ve cada vez más amenazada por un control estatal que parece no tener límites. La sencilla explicación de estos hechos puede resumirse en una idea. En estos lugares, la apariencia de orden y moralidad oculta una realidad de estricta vigilancia y control absoluto, que afecta desde las celebraciones familiares hasta los momentos de dolor más íntimos. Espero que este análisis haya sido de tu interés y que hayas disfrutado del contenido de hoy. Si así fue, te invito a reflexionar sobre la importancia de conocer diferentes maneras en que los gobiernos pueden influir en la vida cotidiana de las personas, incluso en las cosas más básicas y humanas. La experiencia nos muestra que en estos países, las medidas restrictivas parecen tener un propósito que va más allá de la simple regulación, apuntando a una forma de control total que limita las libertades más fundamentales. La historia y los hechos nos enseñan que, en muchos casos, estos controles severos no solo buscan mantener un orden aparente, sino que también buscan consolidar un poder que no permite que la